reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Leímos el versículo 12 de Ezequiel 32. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es ese pastor que nombra acá? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía. Está en el Antiguo Testamento y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así como reconoce el pastor sus ovejas, nuestro Señor Jesucristo va a reconocer las que fueron esparcidas. ¿Cuándo las ovejas fueron esparcidas? Sabemos que desde el momento en el que la iglesia quedó, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió, en ese momento, ¿cómo quedó? Toda la iglesia fue esparcida, hubo gran persecución. Y esa persecución hizo que todos se esparcieran. Porque nuestro Señor Jesucristo, para poder llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que generar esa persecución. En la Biblia dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios permitió esa persecución. ¿Y con qué finalidad permitió esa persecución? Para que el Evangelio fuera anunciado en todo el mundo. Entonces ya el Evangelio fue anunciado en todo el mundo, ya está siendo anunciado en todo el mundo. Ya es poco el lugar donde el Evangelio no ha sido anunciado. Ya las personas no van a tener excusa de que no escucharon, porque a través de las redes sociales está esparciéndose el Evangelio como nunca antes en toda la historia. Una vez que el Evangelio llega hasta lo último de la tierra, dice la palabra, entonces vendrá el fin. Ya se acerca el momento en el cual el Evangelio ya fue anunciado por toda la tierra. Ciertamente tiene que haber persecución precisamente para que el Evangelio fluya, para que corra, para que llegue a los lugares donde ya no ha llegado todavía. Una vez que el Evangelio sea anunciado, entonces vendrá el fin. Una vez que se termine de anunciar el Evangelio, cuando ya todo el mundo escuchó, ya entonces vendrá el fin. Cuando nombramos esta parte, muchas personas no quieren que el Evangelio sea anunciado, pero es necesario, porque para los judíos, ¿qué sucedió? Para los judíos, ellos hubo endurecimiento de corazón, lo dice Hechos 11:25. Para los judíos, que hubo endurecimiento de corazón. ¿Y por qué hubo endurecimiento de corazón? Para que nosotros, los que éramos gentiles, pudiéramos ser del pueblo de Dios. Por misericordia con nosotros hubo endurecimiento para el corazón de ellos. Dios así lo permitió. Pero al final todo Israel será salvo, dice el versículo 26 de Hechos 11. Al final todo Israel será salvo. De Romanos 11. Romanos 11:20. Vamos a leer ese versículo, vamos a mirar allá. Romanos 11:26. Romanos 11:25 y 26. Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Tuvimos que considerar estos versículos porque inevitablemente, debido a que leímos el 12 de Ezequiel 34, está hablando de que va a recoger a todos los que fueron esparcidos. Todos los que fueron esparcidos, ¿por qué fueron esparcidos? Por nosotros, para que el Evangelio llegara a nosotros. Y hubo endurecimiento. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no ha podido creer, pero no para nosotros vanagloriarnos, no para nosotros jactarnos. Sería un letrero ahí en la pantalla. Hubo endurecimiento en el corazón de Israel, no para que nosotros podamos vanagloriarnos o jactarnos, sino para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. No porque seamos mejores, la Biblia lo dice, Deuteronomio 7:7, dice, no por ser nosotros mejores que ellos hemos sido escogidos,
sino porque éramos el más insignificante de todos los pueblos. Dios permitió que nosotros escucháramos el Evangelio y lo pudiéramos creer. Para las personas que no saben qué es el Evangelio, ya para finalizar tenemos que anunciar qué es el Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Las personas saben que Jesús murió por nosotros, así lo dicen, Jesús murió por nosotros. Lo que no saben es por qué Jesús murió por nosotros. Bíblicamente Jesús murió para darnos la salvación. Bíblicamente nuestro Señor Jesucristo murió porque no había algo que nos separaba de Dios, el pecado. Y Jesús murió para quitar esa separación, ese pecado que impedía que nosotros pudiéramos ser uno solo con Dios, Él lo quitó. Ser uno solo con Dios es Emmanuel. Pero para que se pudiera realizar Emmanuel, Dios con nosotros, era necesario quitar el pecado del medio. Y a eso vino Jesús. Es algo muy sencillo, muy fácil de explicar, pero es difícil de entender. Cuando las personas no lo pueden entender, cuando las personas están en sus pensamientos, en sus puntos de vista, no pueden recibir la palabra. Por eso hay dos cosas que se oponen. La lógica, nuestro punto de vista, lo que nos consta, es diferente a la fe. La fe no es de algo que tú tengas que hacer. La ley es de algo que tú tengas que hacer. Porque la ley dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la fe, por el contrario, solo tienes que creer, pero para creer tienes que negarte a ti mismo. Si no logras negarte a ti mismo, esto que te acabamos de decir es entendible, pero no puede ser creíble. Y la única forma de que alguien sea salvo si logra creer que Jesús quitó el pecado del mundo. Ese es el Evangelio, a eso vino. Me han dicho sobre ese versículo donde, en Juan capítulo 1, 29, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita. Y me han dicho, pero es que ahí dice quita. Ahí no está diciendo en pasado quitó, sino dice quita. Y le digo a la persona, ¿cómo lo lees tú? Cuando dice quita, entonces ¿será a cambio de algo que hagamos? Pues tiene que ser, me dicen las personas. Y le digo, bueno, ahí dice quita, y sí, no lo está diciendo en pasado, pero hay más versículos en la Biblia donde dicen eso mismo, pero ya lo dicen en pasado. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Jesús efectuó. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él efectuó. Ya habla en pasado. ¿Qué efectuó? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando Él fue a la cruz, cuando Él derramó su sangre, cuando Él murió, Él efectuó. Ya ahí sí, ahora sí les gusta. Porque como un versículo dice quita, no dice quitó, sino dice quita. Pero más adelante vemos, ya lo quitó. A eso venía Él, a quitar. ¿Y lo quitó? Sí lo quitó. Que en ese versículo no se ve el tiempo pasado, porque hasta ahora estaba siendo bautizado, pero cuando Él murió en la cruz, Él lo quitó. ¿Y por qué sabemos que cuando Él estaba en la cruz, Él lo quitó? Cuando miramos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ah, entonces ¿sí lo quitó? Sí, sí lo quitó. Hay más versículos, muchos más. Primera de Pedro 4:1. Jesús terminó con el pecado. Muchos versículos muestran, ya lo hizo, a lo que Él venía, ya se efectuó, ya lo terminó. Es fácil de decir, ¿no? Lo estoy explicando y es muy fácil, pero es difícil de creer. ¿Quién puede creer a nuestro anuncio? ¿Quién? Eso está en Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y en Isaías 53 dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros y en la cruz ese pecado murió, ya se extinguió, ya fue quitado. A nuestro punto de vista no es entendible. Por observación, por lógica, no lo podemos recibir. Solo hay dos opciones: nos quedamos con nuestro punto de vista, con nuestra lógica, o nos quedamos con la palabra. Espero que hoy, escuchando esta corta predicación de 10 minutos, el Evangelio haya quedado en tu corazón, hayas quedado con la palabra. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Solo 10 minutos, un espacio muy corto para considerar la obra que tú hiciste por nosotros. Nos has permitido la redención. Éramos esclavos del pecado, pero tú nos compraste con precio de sangre. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo
y por haber efectuado la obra que hiciste para que nosotros fuéramos salvos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Esta noche, Dios mediante, dentro de 14 horas, debemos estar nuevamente aquí compartiendo. Nos vemos. Chao.